En 1998, la tasa de rotación de la Bolsa de Nueva York fue del 76%. 3/4 partes de todas las posiciones cotizadas cambiaron de manos en 12 meses. Si los participantes fueran agentes racionales que compran cuando el precio está por debajo del valor y venden cuando está por encima, ese nivel de actividad sería imposible. Un inversor racional no rota el 76% de su cartera en un año. Rota lo que ha alcanzado su valor objetivo y mantiene lo que no lo ha hecho. La rotación masiva no es evidencia de un mercado activo y eficiente. Es la huella estadística de decisiones impulsivas ejecutadas con la infraestructura de decisiones estratégicas. La volatilidad de los mercados no nace únicamente de los choques externos. Nace de dentro. De la arquitectura cognitiva de sus participantes. Y esa arquitectura tiene patrones. Tiene disparadores documentados. Tiene momentos en que pasa de latente a operativa. Entender esos patrones no es un ejercicio académico. Es la única forma de gestionar el riesgo que los modelos matemáticos no ven. Empecemos con algo que parece obvio pero que la industria financiera ignora sistemáticamente. La tolerancia al riesgo no es un número fijo. Es un estado. Varía con el mercado, con el contexto emocional, con el historial reciente del inversor y con la narrativa que tiene sobre sí mismo en ese momento. Los cuestionarios de perfil de riesgo miden la tolerancia declarada en el momento de la apertura de la cuenta, cuando el mercado no se está moviendo y el cortisol no está circulando. Eso no es la tolerancia real. La tolerancia real se mide cuando el activo lleva 3 semanas cayendo. Grable documentó que los factores socioeconómicos medibles en conjunto, educación, ingresos, ocupación, estado civil, solo explican el 22% de la varianza en la tolerancia al riesgo individual. El 78% restante depende de variables que los modelos estándar no capturan. Ese 78% no es ruido estadístico. Es el espacio donde vive la mayoría del riesgo real de una cartera. La teoría de las perspectivas explica por qué ese 78% se comporta de forma tan predecible. Los inversores no procesan los resultados de forma absoluta. Los procesan en relación con un punto de referencia subjetivo. Y con mucha frecuencia ese punto de referencia no es el precio de compra ni el benchmark del sector. Es la autopercepción de la propia competencia. El inversor no está evaluando si la cartera rinde bien. Está evaluando si la cartera confirma que él es tan bueno como cree que es. Esta distorsión tiene consecuencias operativas concretas. El inversor promedio espera superar al mercado. Los hombres esperan batirlo en un 2,8% anual. Las mujeres en un 2,1%. Ninguno lo consigue en la proporción esperada. Pero los hombres operan 45% más frecuentemente persiguiendo ese margen, destruyendo en costes exactamente el rendimiento que intentan capturar. El análisis de 35.000 cuentas de corretaje que realizaron Barber y Odean cuantifica el resultado. Los hombres operan un 45% más que las mujeres. Los hombres solteros, un 67% más que las mujeres solteras. El coste neto de esa hiperactividad es una reducción de 2,65 puntos porcentuales anuales en los rendimientos masculinos, frente a 1,72 en los femeninos. Y la diferencia no viene de la calidad del análisis. Cuando se aísla la capacidad de selección de acciones entre géneros, no aparecen diferencias estadísticamente significativas. La ventaja femenina viene exclusivamente de operar menos. Hay un dato de ese mismo estudio que merece subrayarse porque cambia cómo se entiende el riesgo de la rotación. Las acciones que los inversores compran después de vender otras rinden sistemáticamente peor que las que acaban de vender. Sistemáticamente. Esto significa que el acto de rotar la cartera, independientemente del análisis que lo sustente, destruye valor en promedio. No es que algunas rotaciones funcionen y otras no. Es que como clase de comportamiento, rotar es estadísticamente un evento de pérdida de valor. La volatilidad que ese comportamiento agrega al mercado no es neutral. Inyecta ruido en el sistema de precios, dificulta el arbitraje y amplifica los movimientos en ambas direcciones. El mercado se vuelve más volátil porque sus participantes más activos son también los más sesgados. El sesgo de autoatribución es el mecanismo que mantiene este ciclo sin que el aprendizaje lo interrumpa. Cuando una operación sale bien, el cerebro la atribuye a habilidad. Cuando sale mal, la atribuye a factores externos.
Este proceso de defensa del ego no es consciente. Es automático. Y tiene una consecuencia práctica directa: el modelo de riesgo del inversor no se actualiza ante la evidencia de error. La confianza sigue intacta. La siguiente operación se ejecuta con el mismo nivel de convicción que la anterior, aunque el historial estadístico no la justifique. Y aquí está la paradoja que cualquier profesional del sector debería incorporar como advertencia permanente. Los factores que la industria considera marcadores de sofisticación, la educación avanzada y las certificaciones profesionales, correlacionan positivamente con niveles más altos de sobreconfianza y autoatribución, no con niveles más bajos. Por cada año adicional de experiencia, el índice de sobreconfianza medido aumenta. Los titulares de CFA o CPA muestran puntuaciones de autoatribución significativamente por encima de la media del sector. El mecanismo es estructural. Cuanto más ha invertido alguien en construir su identidad como experto financiero, más costoso resulta cognitivamente aceptar que sus decisiones están sesgadas. La credencial no filtra la irracionalidad. La protege con vocabulario más sofisticado. La composición resultante de las carteras de los inversores más activos y más credencializados es reveladora. Rotación anual del 77%. Concentración media en 4 activos. Inclinación sistemática hacia valores de beta elevado y pequeña capitalización. 4 activos no es una cartera de alta convicción construida sobre análisis profundo. Es el producto de una sobreconfianza que hace innecesaria la diversificación porque el inversor cree que puede identificar los pocos activos que superarán al mercado. ¿Es irracional todo esto? Ford planteó la pregunta con una honestidad poco habitual en la literatura académica. La industria financiera recompensa la confianza. Los gestores que expresan certeza captan más capital que los que expresan incertidumbre. Las reuniones con clientes premian la asertividad. Los comités de inversión valoran la convicción. En este entorno, la sobreconfianza no es solo un error cognitivo. Es una estrategia de supervivencia profesional adaptativa. El gestor que proyecta incertidumbre pierde mandatos. El que proyecta certeza los retiene, aunque los resultados no la justifiquen. Esto crea un sistema de incentivos que selecciona activamente los comportamientos que generan más volatilidad sistémica. No porque los participantes sean irracionales dentro de su sistema de referencia, sino porque su sistema de referencia premia exactamente lo que desde fuera aparece como disfuncional. La mitigación requiere intervenir en la estructura, no solo en los individuos. El Debiasin para expertos es el primer protocolo. Los analistas senior y los gestores con certificaciones deben someter sus tesis a revisión por pares antes de ejecutar. No como formalidad. Como protocolo obligatorio diseñado para identificar autoatribución en la construcción del argumento. La pregunta no es si la tesis es sólida. Es si sería diferente si el historial del gestor con ese tipo de activo hubiera sido negativo en lugar de positivo. La auditoría sistemática de posiciones perdedoras complementa esto. Revisión ciega de activos que están por debajo del precio de compra, evaluando si permanecen en la cartera por análisis o por evitación del reconocimiento de error. El gestor debe justificar la posición como si no la hubiera construido él. Si la justificación cambia cuando se elimina la propiedad de la decisión original, el sesgo está operando. La auditoría de rotación permite identificar en qué contextos de mercado un gestor concreto aumenta su frecuencia operativa sin justificación estructural. Ese patrón es información de sesgo, no de estrategia. Si la frecuencia sube un 40% cada vez que el mercado cae más de 3% en una semana, eso no es análisis. Es el sistema 1 reaccionando al cortisol. Y la regla de concentración mínima, revisar periódicamente que la cartera tiene posiciones suficientes para distribuir el riesgo idiosincrásico, actúa como indicador de sobreconfianza activa. Una cartera que converge hacia 4 o 5 posiciones sin una razón técnica explícita y revisada no está tomando posiciones de alta convicción. Está expresando la certeza de quien no necesita diversificar porque cree que no va a equivocarse. La volatilidad no es solo fluctuación de precios. Es el mercado reflejando la arquitectura psicológica de sus participantes. Y esa arquitectura tiene patrones predecibles. Lo que es predecible es, por definición, manejable. Siempre que el gestor monitorice esa arquitectura en sí mismo con la misma rigurosidad con la que monitoriza los activos que gestiona. El 78% inexplicado no desaparece porque no se mida.
solo se vuelve invisible. Y lo invisible es exactamente lo que convierte las correcciones en crisis.